Buenas noches, mi nombre es Juan Ricardo de Osa, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a una nueva práctica del curso de elementos finitos. Esta es la práctica 11, la cual corresponde al análisis de un conjunto. Este conjunto consta de dos piezas, las cuales son dos clamp que serían, o sea, son usadas para sujetar tubería. Entonces acá en el medio va una tubería, la cual está sometida a una presión al jalar estas dos piezas mecánicas. Entonces lo que vamos a observar es que en la parte de acá donde hay un contacto entre estos dos, entre esta unión, va a haber una deformación la cual un material penetra en el otro. Entonces nos interesa ver esos esfuerzos ahí, esas deformaciones y esa penetración de material. Como podemos ver acá, se trata de un análisis 2D y se va a proceder a crear sistemas de coordenadas auxiliares, a refinar la malla y a realizar el tipo de contacto. Acá se introducen pues los conceptos de contacto que son lineales y no lineales. En este caso va a ser lineales y de no separación, ya que hay deslizamiento entre las superficies pero no se pueden separar. Entonces comencemos. Vamos al módulo Workbench de ANSYS y simplemente abrimos un nuevo static estructural. Entonces vamos a editar la geometría con ayuda del Design Modeler. Entonces para importar la geometría simplemente vamos a File, importar geometría externa. En este caso yo la tengo acá guardada. Le damos generar. Y como vemos solo nos genera una parte. Eso es porque la otra parte la vamos a hacer rotando, copiando esa parte de abajo y rotándola y trasladándola para hacerla encajar, ya que las dos partes son iguales. Entonces, como geométricamente son iguales, vamos a hacerlo. Entonces, para crear la otra parte, vamos a hacerlo acá mediante el comando mirror, que es simetría. O sea, vamos a crear una pieza simétrica igual a esta respecto a un plano de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a create, vamos a body transformation y le damos mirror. Entonces él nos pide seleccionar los cuerpos. Entonces seleccionamos los cuerpos que queremos copiar, en este caso solo hay este, le damos a aplicar y vemos que acá quedó seleccionado un cuerpo. Ahora me pide el plano, doy clic, ahí estoy seleccionando el plano y en este caso le voy a dar plano ZX y miremos cómo va a quedar. Le voy a aplicar y le doy generar. Como vemos, él insertó la nueva pieza. Si vamos acá al filtro de cuerpo, podemos observar las dos. Esta es la original, la que estaba en un principio, y esta fue la nueva que clonamos, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a rotarla porque para que encaje, eso tiene que estar rotado alrededor de este eje Y, rotado 180 grados. Entonces vamos a proceder a rotarlo con este comando que es create body transformation, rotar. Entonces de manera similar acá nos está pidiendo seleccionar los cuerpos. Entonces el que vamos a rotar es este, no es este. Entonces aplicamos, él nos va a pedir un eje, en este caso tenemos que seleccionar el eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Entonces venimos acá ya estoy seleccionando el eje y acá me está mostrando pues los vectores en las 6 dimensiones. Lo que voy a hacer es que voy a tocar un plano que contenga el eje Y, en este caso este XY me sirve. Ahora que toqué el plano, pues él me muestra ya los ejes para seleccionarlos y me pone el filtro de vértice. Entonces vengo y toco el eje Y, que es el que necesito, y le doy a aplicar. Entonces, como vemos, ahí lo está rotando a través de este eje 45 grados. Yo necesito rotarlo 180 grados para que quede en la dirección contraria. Entonces le voy a dar 180 grados. Y como vemos, así va a quedar. Él me da una vista previa en una jaula de alambre.
Entonces así estaría bien, solo que queda movido, pero eso lo vamos a solucionar con otra operación. Entonces simplemente le damos generar, como vemos ya lo roto, como vemos acá está viendo, pues está encajando bien, solo que está pues salido, corrido. Entonces lo que vamos a hacer es mover el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Podemos mover este cuerpo para allá o mover el cuerpo de allá para acá. Entonces, pues teniendo en cuenta que los análisis 2D el programa ANSYS los coge respecto al eje, al plano XY, perdón, mirándolo desde acá. Entonces me conviene más correr ese cuerpo, perdón, ese cuerpo completo para atrás que correr el de allá para adelante para seleccionar la superficie completa, que sería esta más esta, pero cuando la movamos. O sea, serían estas dos, pero cuando el cuerpo esté allá metido. Entonces por eso es que va a mover este para allá y no este para acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a Create, voy Transformation otra vez y le doy Mover. Como vemos, el programa mismo me va pidiendo cada cosa según importancia. Entonces otra vez cuerpos, acá está listo para seleccionar con el filtro de cuerpos obviamente. Entonces selecciono el cuerpo que va a mover, le voy a aplicar. Entonces, pues se puede mover según un plano, según puntos o por una dirección. En este caso va a ser por dirección. Bueno, él me pide una fuente, o sea, una referencia y un destino. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Yo voy a desplazarme, digamos, a lo largo de este eje. A lo largo de este eje va a ser la dirección porque él va a encajar hacia allá. Entonces le voy a decir que de este punto de acá va a ser la partida, la referencia, el inicio, y va a terminar en este punto de acá para que se meta completamente la pieza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos y le doy acá en la referencia, en la fuente. Como vemos, me pide un punto. Entonces lo selecciono. Le voy a aplicar y ya quedó seleccionado un punto. Ahora me pide el destino. Entonces simplemente selecciono. Vengo y toco el punto y le voy a aplicar. Como vemos, ya tiene los dos puntos seleccionados y el cuerpo. Entonces le doy generar. Y ahora me quedó completamente encajado. ¿Cómo me doy cuenta yo que sí quedó encajado y no quedó un poco más salido? Pues ahí yo toqué el punto final de la misma pieza. Puede haber tocado pues un punto por acá, pero para darme cuenta que sí quedó encajado, entonces vengo acá y le doy en Tools, Análisis Tool, encontrar distancia. Selecciono caras y le voy a decir que me diga la distancia de esta cara a esta otra cara y tiene que ser 0. Entonces como vemos es 0. O sea que están completamente alineados, está completamente encajada la pieza, que es como la necesitamos para el análisis. Entonces listo, damos Escape y ahí tenemos la figura pues con las primeras modificaciones. Entonces para terminar esta parte de la geometría, solo falta crear las superficies que vamos a analizar, porque recordemos que el análisis va a ser un análisis de tipo de dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear superficies, dos, exactamente esta y esta por aparte, porque si yo selecciono las dos se crearía una sola. Y como mencioné anteriormente, lo que voy a hacer es darle el tipo de contacto según se requiera más adelante, que en este caso será de deslizamiento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vengo acá, le doy a Concept y le digo que me cree superficies a través de caras. Entonces vengo y como ven acá me pide seleccionar las caras. Selecciono esa, aplico, Add Frozen, le doy generar. Pues como vemos primero tenía cuerpo 1 y cuerpo 2, ahora tengo la superficie adicional y voy a crear la otra. Entonces concept, superficies tras de caras, aplicar Add Frozen, generar. Y acá tengo las dos superficies por aparte, independientes.
Entonces suprimo los cuerpos para el análisis, suprimir cuerpos, y acá nos quedan las superficies exactamente en el plano XY como lo necesito para realizar el análisis. Entonces ya esto es todo en el Design Modeler y vamos a pasar al modelo. Bueno, antes de pasar al modelado, es importante agregar el tipo de material, ya que este conjunto está hecho de un polímero de polipropileno más exactamente. Y recordemos que el Workbench trae por defecto para los cálculos acero estructural. Entonces, ¿cómo cambiamos el material? Damos doble clic sobre datos de ingeniería. Y como vemos acá en esta parte, los materiales que yo tengo ya cargados o por defecto para el análisis. Me explico, cuando yo esté modelando, si yo no toco nada acá, allá solo me va a aparecer este material, que es acero estructural, o sea, lo que esté acá, en este caso solo hay este. Si tengo otros 10 acá guardados, pues me van a aparecer los 10 allá en el modelado, en la parte donde tengo que escogerlo. Entonces, acá solo está ese, vamos a agregar el que necesitamos. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Venimos acá a las fuentes a las bases de datos de ingeniería. Entonces doy clic y me da varias opciones para añadir materiales. Entonces hay materiales generales, no lineales, hiperelásticos, magnéticos, térmicos. Entonces también hay compuestos. En este caso vamos a hablar de materiales generales. Entonces, como vemos, acá ya me los había mostrado. No hay que dar doble clic, solo un clic. Entonces a mí me interesa hacer polipropileno, que sería este de acá, polietileno. Entonces para añadirlo, tengo que darle acá en el signo más y como vemos me va a aparecer este librito que significa que ya está en la pestaña anterior que mostré. Entonces simplemente le doy en el más y ya aparece agregado. Entonces cierro acá y pues si lo vuelvo a abrir me va a aparecer. Entonces como vemos polietileno y el acero estructural que viene por defecto ya está cargado a la base, pues la base de datos que tengo para cálculos del modelo. Entonces cerramos acá. Entonces antes de cargar el modelo, tenemos que decirle al programa que vamos a hacer un análisis en dos dimensiones. Entonces vamos acá a geometría, le damos clic derecho, propiedades, y le decimos que el tipo de análisis no es 3D sino dos dimensiones. Y ya simplemente cerramos acá y ahora sí podemos abrir el modelo. Esperamos un momento a que cargue y nos damos cuenta que tomó el análisis en dos dimensiones porque al abrir el modelo va a sacar por defecto la vista en el plano XY y no el isométrico. Entonces esperemos un momento. Entonces, como vemos, ya nos saca directamente la vista frontal, pues, del plano XY, que es el análisis, el plano por defecto que trae para análisis de tipo dos dimensiones. Entonces, como vemos, es una superficie. Por acá, si yo me paro en geometría, vengo por acá y puedo ver los dos cuerpos que son independientes. Si yo los hubiera seleccionado al mismo tiempo, pues me mostraría solo un cuerpo, solo una superficie, pero acá podemos ver las dos. Si yo analizo por acá la parte de la geometría y analizo pues cada superficie, como vemos,
Acá tiene el espesor para introducir el valor y yo sé que es de 50,8. Sería equivalente a 2 pulgadas. Entonces asigno el espesor y le asigno el material adicionalmente. Recordemos que lo habíamos cambiado. Entonces, como vemos, él trae acero estructural por defecto. Acá más las opciones de añadir, de importar uno nuevo, pero entonces por eso me aparece acá, la operación que hicimos previamente de añadirlo allá, se lo asigno. Y lo mismo hacemos con el otro, 50,8 y le doy polietileno. Entonces ya ahí quedaría lista esa parte de la asignación de características. También es importante ver que si yo doy acá en geometría, él me va a decir el tipo de comportamiento pues de análisis de dos dimensiones. Entonces, en este caso es esfuerzo plano debido a que tiene pues un espesor finito y no se asemeja como al análisis de deformación plano o de axisimétrico. Entonces lo ponemos en esfuerzo plano y seguimos. Entonces, si observamos el sistema de coordenadas, todos los que hay, solo, pues de todos los que yo puedo observar acá, solo hay uno que es el global y lo pone en el centro de la pieza, en este caso como hay simetría, en toda la mitad. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar otros dos sistemas auxiliares. ¿Dónde? ¿O con respecto a qué? Con respecto a estas circunferencias que hay acá y acá. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque voy a utilizar un refinamiento de malla por esfera de influencia. Entonces, cuando me pide el centro de la esfera, me va a pedir una referencia y ese sistema me va a facilitar todo. Entonces, ¿cómo se agregan los sistemas auxiliares? Vengo acá a sistemas de coordenadas y acá dice crear uno nuevo. Entonces doy clic para crear otro. Es como vemos uno y dos. Entonces él me pide la geometría. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Yo voy a seleccionar todo lo que es esto. Entonces con el filtro de borde selecciono la circunferencia. Le voy a aplicar. Como vemos, él lo coloca ahí todo el centro. Lo mismo con el segundo. Vengo y selecciono y aplico. Entonces cuando los observo todos acá, se pueden ver los tres, el global y los dos auxiliares. Después vamos a la parte de conexiones y miramos los contactos que se generaron automáticamente. Entonces, como podemos ver, él solamente creó un contacto automático donde se ve que está en contacto pues este borde pequeño, bueno, pequeño no, todo este borde interno de esta cara con el borde externo de esta y este otro con este, y está diciendo que es de tipo bonded, que es de tipo de soldadura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar ese contacto porque vamos a añadirlo manualmente y vamos a añadirlo por separado. O sea, no un solo contacto como está acá con las dos partes, sino que vamos a añadir un contacto acá y otro contacto. O sea, vamos a separar este para analizar cómo se comportaría y cómo serían los esfuerzos en esta parte independiente a esta parte. Entonces venimos acá, le damos acá en estos contactos, en esta carpeta, y le vamos a dar que los elimine. Entonces, como vemos, ya no hay conexiones disponibles. Entonces vamos a crear la conexión, venimos acá en contact y acá nos sale todas las 5 opciones, que las primeras dos son para análisis lineales y las últimas 3 para no lineales. En este caso estamos en la parte lineal del curso, entonces vamos a trabajar con estas dos. Y específicamente en esta práctica
Vamos a usar no separation, que hace referencia a que hay movimiento relativo de deslizamiento entre las superficies o entre los vértices o vértices superficies. ¿Por qué digo esto? Porque si observamos acá, cuando este cuerpo se deforme, esta parte que está en contacto se va a poder deslizar y me va a interesar la penetración de material que hay. Entonces por eso selecciono eso. Si selecciono de bonded, que es soldadura, sería que no se separan ni se deslizan. Entonces este no sería el caso. Entonces vamos a crear uno de no separation. Y bueno, como podemos ver acá nos sacó el menú. Nos pide seleccionar un contact y un target. En este caso el contact va a ser ese cuerpo, en esta parte, en esta superficie, que viéndolo en 2D sería todo este vértice. Y en el caso del target sería el exterior debido a esta pieza. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Acá es importante tener en cuenta que es muy útil este visor de cuerpos, que se oculta o se saca de acá este botón. Entonces, este visor de cuerpos me ayuda porque si yo vengo y selecciono acá, ahí no se sabe que estoy tocando, si el de uno o el del otro. Entonces, para hacer una correcta selección me sirve más lo que voy a hacer a continuación, que es seleccionar primero cualquier otra parte del cuerpo y cuando me salga acá el cuerpo completo cambiar la selección. Entonces quiero este cuerpo y quiero este vértice. Entonces vengo y doy clic acá en contact para que me habilite la selección. Entonces como vemos ya dice aplicar para confirmarla, pero acá ya está habilitada la selección. Entonces simplemente selecciono cualquier borde, cualquier punto, cualquier cosa, superficie o cuerpo que contenga pues que esté contenida en el cuerpo de interés, pero que no se preste para pronto para errores de selección como cogerla acá directamente. Entonces la cojo y como vemos me aisló el cuerpo. Acá si yo me acerco tengo seleccionada la parte que toque, pero esa no me interesa, entonces doy clic ahí para no seleccionarla y selecciono la que me interesa, que sería toda esta geometría externa, toda esta circunferencia. Entonces le voy a aplicar. Entonces ahí ya quedó el contact seleccionado. Ahora para ir al target lo mismo, vengo y habilito la selección, toco cualquier otro orden, lo toco otra vez para deseleccionarlo y vengo y toco la geometría completa, que sería esta, más los bordes de acá, de estos bordes externos, pues. Entonces voy a aplicar y como vemos arriba fue un borde, esto y abajo serían cuatro bordes y me los está mostrando con detalle cuáles escogí para que no haya de pronto algún error. El tipo de contacto de no separación. El resto de parámetros acá para escoger, pues como es análisis lineal no es tan relevante, entonces los vamos a dar por defecto, pero en las prácticas que vienen, las próximas serían las de análisis no lineal y ahí sí vamos a ver más en detalle esa parte. Entonces por ahora lo dejamos así. Entonces ya creamos el de arriba y procedemos a crear el de abajo, que sería independiente del de arriba. Entonces una vez creado el contacto de arriba, vamos a crear el contacto de abajo. Entonces venimos otra vez a la carpeta que habíamos creado, otra vez contacto de no separación y seleccionamos el contact y el target nuevos, que serían los de abajo. Entonces me paro en contact, toco este, lo vuelvo a deseleccionar, toco toda la geometría y lo voy a aplicar. Movemos un borde y quedó seleccionado. Ahora el target, similarmente, toco cualquier parte. En este caso sería estos redondos exteriores y la circunferencia interior. Aplicar, verifico que me quedaron los cuatro bordes de interés, arriba el borde de interés y ya tengo listo
el contact y el target de abajo, el parámetro de no separación, y ya con eso quedaría listo esa parte de los contactos. Entonces pasamos a la parte del mallado y vamos a generar primero que todo un método. Seleccionamos las dos geometrías y el método va a ser cuadrilátero dominante y le vamos a dar cuadriláteros y triángulos, debido a que pues no puede ser todos cuadriláteros por estos vértices que se generan en varias partes de la pieza. Entonces tiene la posibilidad de tener también triángulos. Vamos a añadir además un sizing para que el tamaño pues sea más refinado. Vamos a decir que sea de 1.5 milímetros. Vamos a dar comportamiento fuerte para que ignore los parámetros globales y vamos a generar a ver cómo queda la malla. Entonces acá se puede ver que la malla pues en general está bien, tiene bastantes elementos, pero entonces vamos a crear lo que es las esferas de influencia en esta parte para refinarla, ya que acá es la parte de mayor interés, que es donde queremos observar los esfuerzos, las deformaciones y la penetración de material de uno en el otro, debido al tipo de contacto. Entonces recordemos pues que para eso creamos estos sistemas. Entonces vamos a añadirlo. Entonces para agregarlo voy a Mesh, inserto un sizing y me pide seleccionar la geometría. Aunque va a ser basado en esta circunferencia S, voy a seleccionar las dos, porque si no selecciono los dos, si selecciono solo este, me va a refinar toda esta parte, pero esta no. Entonces me interesa tener bastante información, bastantes elementos en las dos partes. Entonces selecciono las dos y le voy a aplicar. Tengo los dos cuerpos. El tipo le voy a dar esfera de influencia. Él me pide que seleccione el centro. Entonces vengo y selecciono el sistema de coordenadas. En este caso sería el primero, que recordemos que el primero fue para arriba y el segundo para abajo. Selecciono el primero y le doy el radio de la esfera de 8 milímetros. Entonces como vemos, me la creo. Si yo hubiera seleccionado acá mal este, pues vemos que él me corrige y se va para abajo. En este caso sí viene siendo el 1. Pues lo digo por si tienen duda de cómo los llamaron 1 y 2 a los sistemas auxiliares. Así se dan cuenta con esta esfera que muestra. Entonces primero lo voy a hacer arriba, está bien. 8 milímetros y le voy a dar 0.5 tamaño del elemento. Recordemos que todos en general son de 1.5, acá van a quedar más pequeños de 0.5. Y agregamos otro de una vez antes de generar la malla. Entonces otra vez otro sizing y selecciono los dos cuerpos igualmente, pero ahora le voy a decir que el sistema es el segundo auxiliar y los parámetros van a ser los mismos, 0.5. Vamos a dar update y esperamos un momento. Entonces una vez cargó, podemos observar las dos esferas de influencia, que son este refinamiento que se hizo, donde se agregó bastante calidad de elementos para hacer el análisis. Esto se hace pues porque recordemos que la parte de interés es esta, que es donde se da el contacto directo, donde se dan los mayores esfuerzos, y aunque a lo largo pues de esta pieza, por estas partes, va a haber esfuerzos también, son menores a estos, y nos centraremos en esto y por eso se refinó. Entonces una vez lista la parte del mallado, vamos a agregar las restricciones de desplazamiento y las cargas. Entonces vamos acá a estática estructural y añadimos los soportes. Entonces en este caso vamos a añadir soporte por desplazamiento. Le vamos a decir que toda esta parte va a ser fija. Toda esta parte
que contiene este borde. Y lo mismo la de abajo porque ahí es donde se soportan esas dos piezas. Y también le vamos a decir que está sometida a una presión acá interna debido a la tubería. Entonces, ¿cómo seleccionamos acá? Venimos con el filtro de vértice de borde y puedo seleccionar uno a uno o puedo hacer una selección de tipo caja que simplemente me deja arrastrar todo y me coge los vértices que tenga completos. En este caso no me va a coger ni este de acá ni este de acá arriba porque no los selecciono completos, pero sí va a coger todo lo que esté dentro de la caja. Entonces, como vemos, me cogió lo que yo necesito. Entonces le doy a aplicar y como vemos tengo 12 bordes. Le voy a dar que el desplazamiento es 0 en X y 0 en Y. Ah, bueno, acá porque me salió X y Y nada más y no Z, porque recordemos que estamos en un análisis 2D, entonces esta es otra manera de mirar también que estamos en este tipo de análisis y que no nos saltamos pues el paso, porque de pronto nos puede olvidar el paso de darle en propiedades y cambiar el tipo de análisis, suele pasar. Entonces para la parte de abajo vengo y lo hago de la misma manera, desplazamiento. Tengo activada la selección de bordes y de caja. Selecciono esa parte, le voy a aplicar. Como vemos, me cogió todo y no me interesa cogerlos de acá. Entonces vuelvo acá a la selección y simplemente le cambio la selección por simple y se le deselecciono los que no quiero y le doy a aplicar. Entonces vemos que nos quedó los mismos 12 de arriba. Entonces le doy 0, 0 y ya quedaría lista la parte de los soportes de desplazamiento. Entonces para añadir la presión venimos acá a load y le damos presión. Entonces él nos pide seleccionar la geometría, vamos a seleccionar toda la cara interna. Entonces simplemente seleccionamos acá y con el clic izquierdo sostenido pues tocamos lo que queremos, los bordes que queremos seleccionar y le damos a aplicar. Entonces en este caso tenemos todo esto. Ahora vemos que nos faltó acá este pequeño y este de acá. Entonces para agregarlo simplemente volvemos a dar en la selección y con control sostenido seleccionamos lo que quedó faltando y damos a aplicar. Ahora tenemos los 18 completos y vamos a decir que es una presión de 2 megapascales. Entonces acá ya está megapascales, hay 2 megapascales y esto sería todo en cuanto a la presión de acá interna. Entonces ahora vamos a la parte de la solución. Vamos a pedir la deformación total, el esfuerzo de 2 mises y vamos a pedir adicionalmente una herramienta de contacto. Entonces vamos a Tool, Contact Tool y como vemos acá él me da la opción de que le muestre, pues de mostrarme a mí lo que yo quiera, todos los contactos, los lineales o los no lineales. En este caso yo solo tengo lineales, pues lo voy a dar todos. Me pide que le muestre. Recordemos que en la selección hay un target, un contact y un target. Entonces acá le voy a decir que me muestre ambos, información de ambos. Y listo, está bien. Entonces, pues acá también puedo insertar otras cosas. Por ejemplo, me interesaría saber la penetración de material. También la presión, la distancia de deslizamiento. Y vengo y le doy en sol. Entonces una vez cargo la solución podemos venir y verificar acá la deformación total,
donde acá no muestra su valor máximo, milímetros, el esfuerzo equivalente que se haga acá en esa parte, en ese punto que claramente es un concentrador de esfuerzos. También pudimos sacar acá, digamos, el esfuerzo cortante, que se da en la parte de la garganta. Y la parte de contact tool tenemos varias cosas, que por ejemplo es el status, que me habla de la cercanía pues entre las matrices de rigidez de cada una de las dos partes, donde por ejemplo esa parte azul significa que están lejos, no se tocan, no tienen contacto. Esa parte amarilla indica que están cerca, y la naranja y la roja indican pues que se cruzaron. Como vemos acá se ve la penetración también, aunque pues acá este módulo es para penetración. Acá se observa, debido a las matrices de rigidez también se observa, está la penetración, donde podemos ver cuál es la máxima, 0.013 milímetros. Acá está una escala de 18, pero si lo llevamos acá a la escala de 1, se puede ver pues que es muy pequeña. Y acá está el deslizamiento. Entonces, como vemos, se dio la mayor parte también acá, en donde se dio la mayor penetración. Y listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima práctica.